Nuestra sabiduría no regenera a nadie. Nuestra sabiduría no regenera a nadie. Nuestra teología personal no regenera a nadie. El único que regenera es el Espíritu Santo. Porque ese evangelio, esa buena noticia, esas buenas nuevas, no vienen simplemente como un anuncio, sino vienen acompañados por el poder del Espíritu Santo. Para empezar una obra ahora en los que llegamos a creer en Cristo. ¿Sí me voy dando a entender? Porque si solo lo llegamos a conocer sin experimentar el Espíritu Santo, no hay evangelio. Si nosotros solamente conocemos, pero no hay revelación de Jesucristo en nosotros, somos religiosos. El apóstol Pablo tenía muchísimo conocimiento, había sido enseñado a los pies de Gamaliel, pero no tenía la revelación de Jesucristo, de Jesús. Hasta que se le revela, él logra entender la dimensión de lo que es el evangelio. Apolos, un hombre con mucho conocimiento, muy elocuente, pero se recuerda de Aquila, ¿verdad? ¿Quién era el compañero de Aquila? Eran unos discípulos del apóstol que cuando oyeron a Apolos en un tremendo discurso y oyeron su elocuencia, ellos se acercaron y le dijeron, ¿y el Espíritu Santo? Espíritu Santo, ni siquiera sé que si hay Espíritu Santo. Entonces tenemos dos personajes que están ingresando al poder del evangelio con mucho conocimiento, pero sin Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no hay poder del evangelio. No mucho, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, esa sabiduría, ese conocimiento, no tiene poder. ¿Sí? Por eso le digo, mi sabiduría, mi teología personal no puede transformar a nadie si el Espíritu Santo no opera. Entonces, el poder del evangelio radica en que el Espíritu Santo nos lleva a todo el conocimiento de la verdad. En Zacarías, el capítulo 4, y en el verso 6, la Biblia dice, no, mire qué bonito está esto. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. Hay otra versión que dice, no es con ejército, ni por la fuerza, ni con sino con mi santo espíritu. Aquí dice con mi espíritu. Entonces, mire pues, no quiero que se me desconecte. En la manifestación gloriosa del evangelio, tenemos que ir acompañando todo el conocimiento con el Espíritu Santo. Inmensidad de sabiduría. Pero sin el Espíritu Santo hacía lo que él quería, no lo que el Señor quería. Cuando él conoce la revelación de Jesucristo, Espíritu Santo, él llega al momento en que dice, yo tengo muchos dones.
Si alguien habla lenguas, yo hablo más que cualquier otro, decía, fíjense. El Señor le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder y venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, note pues, le está diciendo, no se van a ir, porque con lo que ustedes conocen, así nada más por así, no van a poder hacer la obra. Porque necesitan ser investidos del poder del Espíritu Santo. Cuando a nosotros nos toca presentar el Evangelio a una familia, a un converso, tiene que ir acompañado del conocimiento del Espíritu Santo, porque es el que nos convence. Note que la Biblia no dice que nos convence el conocimiento de la persona, ni nos guía al conocimiento, sino que nos guía, Santo, al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. Entonces, el poder del Evangelio radica no solamente en el conocimiento, es el Espíritu Santo. Por eso en Proverbios 11:30 se concluye y se dice que es sabio. Oiga, el que gana almas es sabio. Así se concluye el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Pero si usted nota, usted podría decir, pero ahí está diciendo que hay justos, pues, que justos no hay ni uno según la ley. Pero en la gracia por Cristo Jesús todos fuimos justificados, por consiguiente todos somos llamados justos en Él. En Él. En San Marcos 16, ir y predicar las buenas noticias, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y al que crea, y el que salva. Mire pues, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y le decía con anticipación que los que creen, los que le reciben, les da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces el Evangelio no es un asunto y reciba a Cristo, y ahí murió el asunto. No. Ahora, ¿cuántos anhelan un proceso de transformación de sus vidas? ¿Y sabe cómo se transforma la vida? Podría ser innovando los pensamientos, pero no hay cambio de pensamiento, administración de la palabra. Entonces lo que empieza el proceso de transformación es la reflexión de la palabra en nuestro corazón. Fíjese que cuando nosotros vamos y leemos el Salmo 39, dice el salmista que meditaba en la palabra del Señor, y al meditar se le encendía un fuego en su corazón. Yo se lo estoy parafraseando. Se encendía un fuego. Cada vez que meditaba en la palabra del Señor, se encendía un fuego dentro de él. Salmo 39. Ahora, ¿cómo la gente quiere ser transformada al leer la palabra? Es imposible, porque el Espíritu Santo va a hablar
y se va a mover dentro de nosotros con el activador que tenemos. A ver, no mucho me expliqué, ¿verdad? ¿O sí? Sí, se entiende, ¿verdad? Entonces, note pues, ¿cómo nuestras vidas con nuestra propia sabiduría? Imposible. ¿Qué es lo que hace que se mueva y se encienda un fuego en nosotros? El Espíritu Santo. Cuando empezamos a reflexionar en la palabra. Hermano, usted medita en la palabra. Usted lee la palabra. Porque si no la lee, usted nunca va a cambiar. Si usted no lee la palabra, nunca va a ser transformado. Lee la palabra, el Espíritu Santo no encuentra dónde decirle, ahí está, y le va a encender el fuego, el calor, el gozo que siente de meditar en la palabra. Lee la palabra. El poder del Evangelio radica en que nosotros podamos conocer, reflexionar la palabra y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para ver qué. De lo contrario, no hay. El apóstol Pablo oye las críticas que tenían los de Corinto. Que hablaban un montón de cosas contra él. Los de Corinto. La sociedad de los corintios, imagínese usted. En la historia de la humanidad, después de Sodoma y Gomorra, el puerto de Corinto era el más corrupto. Imagínense, está catalogado. Entonces la gente se volvía arrogante y hablaban muchas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice allá en el capítulo 4, en el verso 19, mire cómo va a ir a medir el poder del Evangelio. Pero iré a vosotros pronto y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. El 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, puede hacer que la gente sea fanfarrona, pues, habladora. Pero a la hora de confrontarla, les voy a oír la palabra, está bien, pero les voy a oír su palabra, pero no los voy a medir por el conocimiento o los argumentos, sino el ejercicio del poder que pueden hacer con esa palabra. Entonces, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino, ¿en qué dice ahí, hermano? En poder. En poder. Entonces algunos pueden ufanarse, o sea, tal vez de su... Pero lo que tenemos que llegar a conocer, aparte de eso, es el poder. Porque el Evangelio rompe el esquema cultural que pone la religión y presenta un nuevo modelo de pensamiento para que haya un nuevo modelo de actitud y que eso haga ver que el Evangelio sí transforma la vida de las personas. Pablo le escribe otra vez a los de Tesalónica, en su primera carta
a Tesalonicenses en el capítulo 1 y en el verso 5, nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. ¿Qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros? Note lo que dice, dice, no solamente vino en palabras, no solamente vino en poder y en el Espíritu Santo, con convicción, con fe y con testimonio, porque venían a demostrar lo que ellos eran. Entonces el poder del evangelio no solamente viene en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y con testimonio. El poder del evangelio no está en quien grita más. El poder del evangelio es un ejercicio de la buena noticia, de la justicia de Dios, en el pleno conocimiento, guiado por el Espíritu Santo, para que transforme nuestras vidas y podamos hablar con testimonio de lo que ha hecho. Entonces no se trata de que yo les venga a hablar difícil aquí, sino darme a entender. 1 Corintios capítulo 2, 4 y el verso 5 dice, y ni un mensaje, y ni mi mensaje, y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya lo va. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El objetivo central del evangelio no es mostrar cuánto yo sé o cuánto usted sabe, sino el objetivo central es dar demostración del poder de Dios por medio de su palabra. Ahora note, Efesios capítulo 1, verso 18. Como de plano la tremenda dureza en el corazón, el apóstol Pablo empieza escribiéndole a los de Éfeso y le dice, mi oración es que los ojos de los que están dormidos se despierten. No, ¿verdad? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Ahora no, pero note. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Ya se vio los ojos del corazón? No. Usted le dice, papá, así como yo, no puede. Mi oración es que los ojos de vuestro iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria. El cristiano ya no piensa aquí, piensa aquí. Ya no piensa, porque aquí es humano, es espiritual. Entonces usted puede ver el siguiente verso, verso 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mire el siguiente verso, el verso 20.
el cual obró en Cristo cuando le de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Qué tremendo. Ahora mira el verso 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino... Entonces, estamos hablando del poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio lo sustenta el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. Entonces no se trata que el Evangelio nosotros vengamos a ser un grupo de religiosos, sino a descubrir las nuevas noticias, las nuevas misericordias, las misericordias de cada día, para que nosotros veamos que el plan de Dios está vigente. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está su confianza? Ahí está su poder. ¿En qué confía usted? Ahí está su poder. Por eso, mire, el Salmo 84, en el verso 5. Salmo 84, verso 5. Dice, cuán bienaventurado es el hombre en cuyo camino, en cuyo corazón están los caminos a Sión. ¿Sabe qué es Sión? Es la iglesia. Y los justos comparecen en Sión ante Dios. Mira, el verso, yo creo que está en el siguiente verso. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Mira el verso 7. Van de poder en poder, comparece ante Dios. ¿En dónde? En Sión. Y Sión es la iglesia. Entonces van de tristeza en tristeza, dice ahí, ¿verdad? Van de poder. Entonces, el poder, por eso el Evangelio, si usted y yo lo logramos concebir en su justa dimensión, no hay razón para que usted diga, hombre, porque usted va a ir de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces no hay razón para sentirse mire el Salmo 84:7. Yo aquí tengo versículo en la versión Dios habla hoy. Van de poder en poder cada uno de ellos, comparece ante Dios en Sión. Y me gustó esta, por eso lo puse aquí. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas. Y en Sión se presentan ante Dios, que es el Dios de dioses. Dice, la versión al día es esta, la versión al día. Según peregrinos cobran más fuerzas. Dice. Usted y yo somos peregrinos en la tierra. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Y aquí peregrinos, conforme avanzan, cobran más fuerzas. Y en Sión se presentan ante Dios. Ahora,
Cuando se recuerda usted que en la sinagoga él dice, hoy se cumple esta palabra, y es una palabra que está en Isaías capítulo 11, en el verso 2, cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre. Y habla del Espíritu del Señor, habla del Espíritu de sabiduría, habla de inteligencia, habla de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor, hermano. Algunos dicen, yo digo que no solo tiene 7. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento del Señor. Entonces quiere decir que el Evangelio tiene que crear una caracterización según esa palabra. Tiene que usted adquirir sabiduría, tiene que adquirir temor, tiene que adquirir poder, consejo, inteligencia. Porque usted está conociendo cada día el poder del Evangelio. El Evangelio viene a ser una religión más, como dijo el apóstol Pablo, seríamos los más miserables que hay sobre la tierra. Cuando él dice, si nosotros ni predicamos que Jesucristo resucitó entre los muertos, somos los más miserables, dignos de lástima, dice. Entonces, lo que yo quiero decirles es que si nosotros que creemos en el Evangelio, no creemos en el dador del Evangelio por el Espíritu Santo, si no creemos en eso, todavía somos religiosos. Y lástima su tiempo. Lástima su tiempo. Porque estaría usted metido en una religión más. Entender la dimensión de la justicia de Dios. Sin entender lo que dice Romanos, lo que dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Eso quiere decir que hay algunos que se avergüenzan del Evangelio. Y Pablo está diciendo, yo porque es poder de Dios. Es que, hermano, yo he cometido muchos errores, me avergüenzo. No, los errores son parte de nuestra estructuración, porque no es perfecto usted. Nadie es perfecto. ¿O hay algún perfecto aquí? Tal vez de nombre, ¿verdad? Y le decimos pero, en ese asunto de nuestra naturaleza, para hacer cambios, podemos decir, es que ya luché, ya probé, no soy capaz, me cuesta. Sí, y cuesta. Segunda Timoteo 1:7 dice, pero no nos ha dado. Hay otra versión que dice, porque no espíritu de cobardes. Otra versión dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A los que se están achicopalando en el proceso de transformación, aquí le está diciendo, el Evangelio no es para cobardes. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder. Entonces está diciendo que el reino también lo arrebatan los valientes. Entonces aquí es que no puedo, ya no aguanto, no, cobarde. Levántese y échele ganas porque no le dieron espíritu de cobardía, sino le dieron un espíritu de poder. ¿Cuántos tienen poder? Filipenses 4:13. Ese es un poder. Todo lo puedo en Cristo. La iglesia
en Isaías 52:1, dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Hay una circuncisión del corazón, dice Pablo. Usted ya no es incircunciso, porque circuncidaron su corazón. Ni es inmundo, santificado por la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, note pues, si nosotros entendemos esa dimensión, vamos a lo que está diciendo, despiértate. ¿Qué condición tiene una persona dormida? ¿Ah? No entiende la realidad que le rodea. Entonces le está diciendo, despiértate, porque de lo que se te ha dotado no lo puedes ver si estás dormido. Le está diciendo, abre los ojos. Abre los ojos, despiértate de tu poder. No le está diciendo de mi poder, ¿verdad? Sino, vístete de tu poder. O sea, ya le dieron el poder. Hay un himno que a veces se canta y dice, tenemos el poder, tenemos el poder. ¿Se recuerdan? Me está llorando el ojo, pero se me fue un animalito. Pero él piensa que yo no va a seguir predicando, porque ya se murió. Entonces, note, le están diciendo, vístete de tu poder. Porque si el evangelio es poder y ya no lo dieron, nosotros tenemos un poder. Entonces tenemos que vestir. Y nos están despertando porque mucho cristiano, siendo cristiano, no se puede vestir porque está dormido. No sabe ni el poder que tiene. Por eso la religión adormece. La religión lo hace acomodado. La religión lo hace ausente de la realidad del poder de Dios. Porque la religión se vuelve costumbre, tradición, rutina. Y el evangelio es poder de Dios que transforma de día en día. Sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Note usted. Le están diciendo, despierta, despierta, vístete de tu poder. Porque el evangelio que nos ha sido entregado es poder de Dios. Es poder de Dios. Mire pues. Pero el poder se empieza a manifestar. Entonces podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. Las liberaciones, por ejemplo, de la iglesia, las trabajamos nosotros en privado para no exponer a los hermanos, porque no se ven bonitos.
Pero si quisiéramos hacer un show, lo haríamos. Ay, hay poder. Pero hay una cosa. La Biblia dice, no todo aquel que me llama. ¿Qué dice? Entrará en el reino. Le quiero decir, echar fuera demonios y profetizar no es garantía de que usted va a entrar al reino. Sino lo que garantiza es que usted tenga el poder y la palabra que transforma. Por eso le están explicando a Nicodemo en el capítulo 3. Porque aquel día vendrán algunos y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizaron, enfermos y sanaron. Sí, pero yo nunca los conocí. Porque esto no es mágico. No es mágico. Había un mago, no sé si usted se recuerda de un mago que se llamaba Simón. Yo le pregunto, ¿usted se acordaba de aquel mago? Simón, me dice usted, ¿verdad? Allá en el libro de Hechos, capítulo 8. Y en el verso 9 dice la Biblia, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad, y de Samaria, a ver, ¿qué estaba haciendo? Asombrando, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el gran poder de Dios. Miren lo que le decían a Simón, y era un mago. Ese sí es poder de Dios. Y le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. En una persona que se dedicaba a esos asuntos tal vez mágicos, ¿verdad? No sé si vino por probar o por probar, hay unos encerrados, ¿verdad? Pero y es que yo solo quiero que ore por mí, me dijo. Está bueno. Y empecé a orar. Y cuando empezamos a orar, como dijeran a mi pueblo, plongoch. Esa palabra es muy sofisticada, hermano, ¿verdad? Significa caer de un solo. Entonces cuando le puse la mano, ¡pam!, se fue. Y quería reaccionar porque estaba sintiendo algo sobre lo cual esa persona no tenía dominio. Y quería levantar la mano y jugamos un ratito. Ella que se quería levantar y yo que le ponía la mano a ella otra vez, y plongoche, y plongoche, y plongoche otra vez, ¿verdad? Entonces, hasta que le dije, ya basta, ahora en el nombre de Jesús suéltalo. Entonces me dice, estoy asombrado, es que esto es sin trucos, es que esto no es como yo lo hago, ¿verdad? Claro, si el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios. El evangelio no es engaño, el evangelio es verdad. Entonces tenía que verse la diferencia. Mire, hermano, en el evangelio nos ministran poder. Pues le hablaba yo de la palabra cuando le dicen, despiértate, despiértate y vístete de tu poder. Allá en San Mateo capítulo 10, en el verso 1,
El Señor Jesús llama a sus discípulos y les da poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces el Evangelio es para darnos poder. El Señor Jesús dice, estas cosas harán y aún mayores. Y aún, porque yo voy al Padre. Entonces, el Evangelio es poder. ¿Cuántos creen? San Marcos 16:15 dice, hasta el verso 18, del 15 al 18 dice, y por todo el mundo predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien, dice. ¿Quiénes tienen esas señales? Hermano, fui a orar y se murió. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, que es sobre todo nombre, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, el creyente tiene que echar fuera los demonios. Pero como no cree, los demonios echan fuera a los creyentes. Hablarán nuevas lenguas, sí, pero no son idiomáticas. Manabulak chakuli kashlankwa. Ese es quechí, ese es quechí. Si le gusta el pan, le estoy preguntando. Manabulak chakuli. ¿Quién jumpataca ahí, tío chicuacues? Vénganse para acá y vamos a comer, pues. Eso le estoy diciendo. Hablarán nuevas lenguas, pero no son idiomáticas. Son mejor en inglés, ¿verdad? Otro día. En San Lucas capítulo 6, verso 19. La gente es muy curiosa, hermano. La gente es muy curiosa. Mire, 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 ¿qué dice ahí? Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Usted se imagina a la gente. Queriéndolo tocar. Hubo una que se tiró de cabeza, ¿se recuerda aquella muchacha o aquella señora que tenía un flujo de sangre, verdad? Que ya lo había gastado todo y lo había perdido todo. Se metió entre toda la multitud, aunque yo toque el borde de su manto, bastió entre todos hasta tocar, porque la multitud quería tocarle, pero no todos le tocaban de la misma manera, porque esta mujer llega y le toca con fe, le toca con fe. Entonces él se para y dice, ¿quién? Y Pedro, que era el escandaloso, se rió, ¿verdad? ¿Cómo tú dices, verdad, que quién me tocó si vamos en una gran apretujada acá? Nos llevan casi en peso. Y ahora tú preguntas, no, 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 es que alguien me tocó de una forma diferente. Salió poder, salió virtud de mí. Entonces, hermano, si usted quiere el Evangelio y conocer el poder del Evangelio, tiene que entrarle con fe, para que sean abiertos
los ojos de su corazón, para que sea abierto el entendimiento de su corazón y podamos descubrir las cosas, que el Evangelio es poder de Dios. No es la suma de un conocimiento teológico tras uno u otro, sino que más bien es el conocimiento pleno del plan, del propósito de Dios. Habiéndolo entendido, podamos tener ejercicio de poder por el Espíritu Santo. Para los que toman notas, San Lucas capítulo 20, en el verso 49, él dice, el Señor Jesús dice, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿Usted se recuerda que Samuel le habla a Saúl y le dice, de ti se será cambiado en otro hombre? ¿Se recuerda eso? Yo creo que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. De Saúl. Porque Saúl era un miedoso que se hacía víctima de las cosas. Cuando Samuel le dice que va a ser rey, yo rey, si mi familia es la más chiquita y la tribu es la más pequeña. Mire qué concepto que tenía. Mira, te vas a ir por este camino y en tal lado te vas a encontrar con una comisión o un grupo de profetas y ahí vas a profetizar, y cuando el Espíritu del Señor venga sobre ti vas a profetizar y vas a ser cambiado en otro hombre. O sea, te van a quitar lo víctima. Mucha gente tiene que ser transformada en otra persona al salir de víctima. Mucha gente se victimiza de las circunstancias. Es que nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me apoya. Déjese de estarse haciendo víctimas, y usted tiene la capacidad para, en el nombre de Jesús, vencer todas las potestades y abrirse camino y tener éxito en lo que puede. Hermano, qué susto se han de haber llevado los que estaban en el aposento alto cuando recibieron el Espíritu Santo, hermano. Usted se imagina. Yo le estoy avisando. Y tembló. Y tembló, dice, mire, allá, eso está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Yo creo que está en el capítulo 4. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Así que si usted no habla la palabra de Dios con valor, cuando fueron investidos del poder, la congregación de los que creyeron, dice, eran de un solo sentir en su corazón y en su alma. Y ninguno decía que era mío, era suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran en común. Qué tremendo, ¿va? En eso estaban cuando
o le estaban diciendo al apóstol Pablo que si se iba a Jerusalén lo iban a atar, y estoy dispuesto, no solamente que me amarre, sino que hasta morir estoy dispuesto. Hasta morir estoy dispuesto, decía. Eso creo que está en el verso 21 y capítulo 21, en el verso 13, ¿verdad? Los hechos. Ya voy terminando, hermano. ¿Es esa la hora o es que se adelantó? Ya estuvo. ¿Qué hora es? Mire pues, ahí está el apóstol Pablo hablando. Hay un coro que dice Romanos 1:16. ¿Se recuerda ese? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Esta noche, pero dejémoslo aquí y veamos que el evangelio es poder de Dios. No es una sabiduría humana, no es una teología personal, sino que es la manifestación gloriosa del plan de Dios, su justicia, para que por la fe seamos llamados hijos y tengamos parte en la salvación que fue enviada de parte del Padre por medio de Jesucristo, y que podamos nosotros volver a Él por el evangelio, porque tiene el poder de resucitarnos. Pues el evangelio no es un asunto de historias, es un poder. Por eso le está diciendo a la iglesia: despiértate y vístete de tu poder. Porque si usted no se viste del poder del Espíritu Santo, un religioso más que nunca va a ser transformado. El evangelio es para transformar y nuestra forma de actuar. El evangelio es para dimensionar lo que nosotros antes éramos y ahora somos en Cristo Jesús. El evangelio es lo que nos hace a nosotros tener certeza y seguridad, o transformados o resucitados en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que dejémoslo aquí pues, y con un sello en su corazón de que el evangelio es poder de Dios. Amén. Ponémonos de pie.